en otra más gigantesca muestra del malinchismo de los chayoteros y de los fifís, que opinan y creen que los alemanes son lo mejor del mundo mundial y que alaban a su ministra, su canciller Angela Merkel, a pesar de que es una dictadora ya más de 15 años en el poder y nadie la ha elegido de nuevo. Lo cierto es que hoy la volvieron a alabar porque hizo una mensaje muy sentido por el tema del COVID. Mientras, y eso vale la pena señalar, este mensaje ya lo había lanzado López Obrador hace una semana. Y ahora viendo las estadísticas, como vamos a ver, lo cierto es que los alemanes con todo y todo están ahorita peor que los mexicanos en atención a la pandemia. Y eso según las propias estadísticas de los gringos. Y bueno, la verdad es que sí, México está entrando en un segundo rebrote, se está sintiendo, no se niega esto, pero viendo realmente las circunstancias de cómo estamos entrando al final de la pandemia, pues los alemanes, por increíble que parezca, están peor que los mexicanos. Pero todo esto vamos a arrancar con, de entrada, llamados que han hecho los jefes de Estado de México y de Alemania. Vamos a compararnos con los alemanes, vamos a ponernos un poco ambiciosos, ¿por qué no? Y es que hace una semana, López Obrador, una semana, leyó una carta hacia los mexicanos, en particular la Ciudad de México, hablando de la Navidad, de las posadas, de las fiestas, de que tuvieran cuidado, de que no es momento de hacer esto, que hay que cuidar. ¿Se acuerdan? Fue una carta que le dio en la mañanera, lo primero que hizo en aquel momento. Vamos a escuchar una partecita. Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del año nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos. Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos. Y así fue hablando López Obrador, ¿no? En esta carta, en esta conferencia de prensa, al arranque, ¿no? Esto, obviamente, bueno, dijeron, oh, wow, la verdad es que las cosas están muy difíciles, imagínense, Obrador está saliendo para decir esto. Y además lo que sí nos dijo es que hay que usar cubrebocas, empezaron a decir los chayoteros. Pero bueno, salió López Obrador con este mensaje. Y bueno, ahí se quedó. Pero ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy hace lo mismo Angela Merkel. Lanza en el Parlamento alemán un mensaje precisamente de lo mismo, ¿no? De que hay que cuidarse la Navidad, cuidado la pandemia, los contagios, etcétera, etcétera. Vamos a escucharlo. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Yo creo
que fue más estructurado el mensaje que lanzó López Obrador, ¿no? Ella, bueno, está bien, Angela Merkel hablando de las muertes, wow, ¿no? Pero bueno, es un mensaje similar. Yo supongo que varios jefes de Estado están haciendo lo mismo. ¡Ah! Pero habló Angela Merkel. ¡No! ¡Wow! Empezaron los chayoteros a decir, ¡wow! Es que esta sí es otra. Por ejemplo, Azucena Uresti, ¿no? O sea, hablando de eso, lo siento desde el fondo de mi corazón, pero cuando pagamos el precio de 590 muertos en 24 horas, no es aceptable, dice Angela Merkel. De estos políticos también hay. ¡Oh, Dios mío! Carlos Loret de Mola, ¿no? Angela Merkel, canciller alemana, hace autocrítica y un fuerte llamado para evitar más contagios. ¡Wow! ¡Aplausos! Porque esa sí es una jefa de Estado. Fernando Belanzarán, Burronzarán. El contraste de Angela Merkel con Obrador es brutal. Oh, sí, es que ella es alemana, es güerita, claro, de ojo verde. Y aparte habla un lenguaje que no entendemos, que es buenísima, ¿no? Igual, así él es que también otro personaje. ¿Cómo se ve y se escucha a una gobernante preocupada por su gente y no por sus puntos de aprobación? Igual, Angela Merkel. Oh, Dios mío. Y hoy, realmente todos los chayoteros en un plan de orgasmo total, honestamente, con Angela Merkel diciendo, wow, sí es una jefa de Estado. Por cierto, Angela Merkel nunca habló de cubrebocas, pero vamos a olvidarnos de eso. Sin embargo, lo cierto es que ya siendo fríos con los números, si bien no se niega que Alemania tuvo muy espléndido, buen control de la pandemia durante todos los meses de verano, la verdad es que sí, al final se le está descontrolando ahorita, porque la pandemia, el COVID es sumamente voraz y traicionero, o sea, esa es una realidad. No es fácil, no importa realmente que tengas mucho dinero, mucha infraestructura hospitalaria, cuando te pega, y entonces vemos que entre todo México ha logrado contenerlo mejor al final del día. Vamos a ver algunas gráficas. De entrada, por ejemplo, los casos nuevos confirmados por millón del COVID, ¿no? De esta manera se pueden comparar los países, quitando obviamente la cuestión poblacional. Recordando que Alemania ha de tener como 40 millones de habitantes, México tiene 130 millones, pero con esta gráfica se pueden comparar. Y como lo vemos, Alemania tuvo un espléndido control de la pandemia. O sea, aquí fue al inicio, pegó fuerte en primavera en Europa, Alemania también. Se bajó, México tuvo un verano donde hubo un crecimiento muy lento, ¿no? Después un decrecimiento muy lento. Y llegó un momento, sin embargo, cuando arrancó el otoño, en donde Alemania se dispararon los contagios, sí, es muy claro este disparo. Y México, aquí vemos que empezó un pequeño rebrote, ¿no? No tan descontrolado como sucedió con Alemania, sí se nota ya el rebrote, pero como que está un poquito más controlado y más suave por lo que estamos viendo. En ese sentido, pero ven a los alemanes, o sea, realmente después de estar aquí casi en nivel 0, a estar en un nivel de este nivel, claro que hay una gran preocupación. Pero lo más clave y fundamental es esta gráfica, la de los muertos por millón, ¿no? Porque también aquí aquí los alemanes en una gran parte del tiempo sí nos vencieron. Por ejemplo, evidentemente cuando fue igual en primavera, hubieron más muertes alemanes, llegó verano, ¿no? Obviamente tuvimos una mucho más lenta. Aquí fue el momento peor de la cuestión de la mortalidad del COVID. Se fue mejorando. Después llega el rebrote, más o menos arranca al mismo tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, empieza a subir la mortalidad en México, aquí en la parte de arribita, pero los alemanes empiezan a tener un crecimiento exponencial de su mortalidad. Y ya al final, ya los alemanes tienen más muertos que México. O sea, estas son las cosas que no se dice. Pero en este momento, los alemanes se mueren más alemanes diarios por COVID que mexicanos por COVID. Ahorita en este momento, por increíble que parezca, así están las cosas. Hoy en el acumulado hay más de 100,000 muertos. Sí es cierto, los alemanes tienen como 30 o 40,000. Es cierto, pero ahorita, en el control de la pandemia, en un momento más duro que es el invierno, la verdad es que es más duro, claro, el invierno en Alemania que en México, pero aún así, se está mejor controlado el tema de la mortalidad. Y vaya que ha costado, pero aquí está la gráfica, o sea, es muy claro, ¿no? Incluso si nos vamos a otros países, otras potencias, vemos que, bueno, aquí está, todavía Estados Unidos y el Reino Unido siguen liderando en mortalidad. La mortalidad es el indicador más duro en el tema del COVID. Más duro no solo por la dramatización, sino porque es más difícil de esconderlo. Alemania está aquí y México ya está un poco abajito. Canadá tiene mejor controlado, bueno, India y Japón ya ni se diga.
Pero de todos modos vemos que los alemanes se están descontrolando. Ah, pero es que se trata, claro, de que es que Angela Merkel es la mejor del mundo mundial, ¿no? Y lo cierto es que si nos vamos también, a mí me sorprende es esta, dice, es que bueno, ¿por qué se están muriendo los alemanes? Bueno, porque la verdad es que el COVID es muy feroz. No tanto porque no tengan camas. Por ejemplo, los alemanes tienen 8 camas por cada 1000 habitantes, hospitalizaciones, aquí está, ¿no? 4º lugar Alemania. ¿Y saben cuántas camas tienen los mexicanos? Tenemos los mexicanos. Teníamos 1.38 camas por 1000 hospitalizados. O sea, los alemanes tenían 8 veces más camas que los mexicanos. No, 7 veces más camas que los mexicanos. O sea, brutal. O sea, no es por falta de camas, ni por falta de medicina, ni por falta de atención médica. Es porque es un virus muy duro, que al final, pues mata a la gente, ¿no? Y de todos modos, a pesar de esto, sin necesidad de toques de queda, que se hay ahí en Alemania, sin necesidad de más medidas duras, difíciles, que se hay en Alemania, ¿no? Se ha logrado contener mejor la epidemia en México. Pero eso no te lo van a decir los chayoteros, pero ahí están las cifras. Y bueno, lo curioso es que en estos llamados que se hacen, a mí me sorprende cómo el de Obrador le dicen, es pura soncera. Ay, pero Angela Merkel es una gran líder. Qué bueno que lo hacen, ¿no? Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.